lo que es la vena cava superior y las venas cervicales no van a presentar válvulas, ¿no? O sea, la vena cava superior y lo que es las venas cervicales, todos no presentan válvulas, ¿no? Sino el flujo es a favor de la gravedad. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, en la aurícula derecha, lo que sucede en la aurícula derecha, o sea, el aumento de las presiones en la aurícula derecha, se van a reflejar en lo que es la presión venosa yugular, en este caso, ¿no? Sea yugular interno o yugular externo. En cualquiera de las dos, ¿no? Se van a reflejar. Obviamente, siendo la presión venosa yugular interna la más grande, y está ahí donde se va a reflejar mejor esta presión venosa. Entonces, en cambio, en la presión, el flujo en la vena cava inferior es un flujo anti la gravedad, ¿no? Entonces, necesitamos, necesitamos de ciertas fuerzas que van a hacer que el flujo sea unidireccional, ¿no? O sea, que sea de abajo hacia arriba. Y esto tenemos varios mecanismos que vamos a revisar en unos momentos, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver, ¿y qué dice? Aquí está el sistema venoso cervical que les decía, ¿no? Aquí está la vena cava superior, y la vena cava superior está formada por dos bronquios brachiocefálicos, ¿no? Derecho e izquierdo. Entonces, este tronco brachiocefálico derecho está formado por lo que es la yugular interna y la subclavia. Y mire dónde drena la yugular externa. Y si ustedes ven que siempre las venas profundas van acompañadas de una arteria. En este caso va acompañada de la arteria carótida, ¿no? De la arteria carótida. Ya, entonces la vena yugular, y esta presión que ustedes ven acá, que es la presión en la aurícula derecha, se va a reflejar en lo que es la presión acá, ¿no? Lo que es en este punto, que va a ser la presión venosa yugular. O sea, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que cuando aumenta la presión en la aurícula, por ejemplo, cuando se está llenando la aurícula, aumenta la presión, ¿no? En la aurícula, entonces también se va a evidenciar un aumento en la presión venosa yugular, ¿no? Entonces siempre va a haber una relación directa, ¿no? Va a haber una relación directa. Entonces acá miren cómo se forma la vena superior por dos troncos brachiocefálicos, derecho e izquierdo, las venas ácidas también contribuyen, pero en menor medida, ¿no? Entonces así se forma la vena cava superior. La vena cava inferior es un conjunto de venas que vienen de lo que es desde las ilíacas, ¿no? Las ilíacas derecha e izquierda, van a formar lo que es la vena cava inferior, y de ahí vienen unos afluentes de todos lados, ¿no? Como sabemos. Y uno de los afluentes que son las venas suprahepáticas, ¿no? Que son la continuidad de lo que es el sistema porta hepático, ¿no? Porque hay porta en la hipófisis también, porta hepático. Y este sistema porta viene de lo que es la vena porta, no drena directamente a lo que es la vena cava, sino pues drena al hígado, y del hígado sale por las venas suprahepáticas, y ahí drenan a la vena cava inferior, ¿no? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo conozcan también, ¿no? El sistema de la vena cava inferior y de la vena porta. Entonces, las venas y arterias, como ustedes ven, las venas y arterias tienen algunas semejanzas y algunas diferencias entre sí también, ¿no? ¿Cuál es la semejanza? Que claro, todos tienen epitelio, túnica íntima, túnica media, túnica adventicia, ¿no? Entonces, estos son los que tienen todo lo que es las arterias y las venas. Pero la diferencia que vamos a encontrar y que ustedes se dan cuenta es en la túnica media, ¿no? La túnica media de la arteria es una túnica media es mucho más ancha, ¿no? Y por lo tanto, como es mucho más ancha, ¿es por qué? Porque se hipertrofia. O sea, ¿por qué? ¿Y por qué es esto? Es un acto compensatorio fisiológico que hace que las arterias van a manejar presiones. Manejan presiones, por lo tanto, pues tienen una capa muscular mucho más ancha, ¿no? En cambio, las venas son vasos, como les decía, vasos de capacitancia, ¿no? O sea, vasos de almacenaje, manejan volúmenes.
Por eso la mayor cantidad de volumen de sangre que vamos a encontrar en todo el cuerpo está distribuido en las venas, ¿no? Entonces, y el extremo son los capilares, ¿no? Los capilares que esta es una evolución de las venas, de las arterias. Por ejemplo, veamos arterias, arteriolas, metaarteriolas y capilares, ¿no? Entonces, una vez que llegamos a los capilares, es la distribución más íntima en la que ya perdemos todas las capas, túnica, media, adventicia, todos, y solamente es una, digamos, los capilares solo tienen un epitelio, ¿no? O sea, un epitelio endotelial nomás, ¿no? Es una capa endotelial nomás, los capilares. Entonces, si seguimos avanzando y vemos que esta es la estructura del sistema venoso, la estructura del sistema venoso es una estructura, pues, de vasos que se comunican, ¿no? Que se comunican entre sí y tiene digamos, en cuanto a lo que estudiamos en miembros inferiores, vamos a encontrar dos estructuras principales, ¿no? Los vasos venosos profundos y los vasos venosos superficiales. Los vasos venosos profundos y superficiales se intercomunican entre sí y tienen una característica, pues mantienen el flujo unidireccional, ¿no? En este sentido, hacia, digamos, de la parte inferior hacia la parte superior. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, acá hay una presencia de qué? De válvulas. La presencia de válvulas digamos, es importante, que no lo vemos, que no vamos a ver esas válvulas, por ejemplo, en la región cervical, ¿no? Entonces, ¿en qué venas vamos a apreciar las válvulas? En todas las venas que su flujo es contra la gravedad, ¿no? Entonces vamos a encontrar unas válvulas también. Entonces, aquí está una comparación entre venas y arterias. Mira, por ejemplo, las venas, su dirección, los dos son, las arterias salen del corazón y las venas van hacia el corazón, ¿ya? La presión en las venas es baja, pero tiene una gran cantidad de vasos comunicantes, ¿no? Vasos comunicantes y el flujo, ¿no? El flujo que se observa en esa dirección, ¿no? Entonces, la presión es baja. La presión es baja, pero tiene una gran capacidad de capacitancia las venas. Entonces, las arterias, sus presiones que manejan son más altas. Por ejemplo, en este caso, la presión el 515, que es la presión de la arteria pulmonar, ¿no? Esa es la que ponen como promedio, y de la presión de la 120/80, de la presión de la aorta, ¿no? Hay válvulas presentes, miren, ¿ve? Y en las arterias las válvulas están ausentes. Las válvulas están ausentes. Y en las venas están presentes. La distensibilidad es 6 a 10 veces mayor, ya les vuelvo a repetir. Tienen mayor distensibilidad, por lo tanto tienen mayor capacitancia, o sea, tienen mayor capacidad de almacenar sangre. Y en las arterias, menor distensibilidad. Entonces aquí vemos una vena y una arteria, pero lo que llama la atención, si ustedes se dan cuenta, es la presencia de las válvulas. Es la presencia de las válvulas. Esta presencia de las válvulas permiten que el flujo sea en una sola dirección, ¿no? Que no haya retorno en la vena. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver acá, ¿ven? Aquí están las válvulas venosas. Si ustedes ven en el lado izquierdo, vamos a ver en el lado izquierdo, vamos a ver aquí el gráfico. Estas son válvulas venosas que cuando, digamos, el flujo es en este sentido. El flujo es en este sentido de la parte inferior hacia la parte superior, ¿no? Hay un momento, pues, que se va a producir que todos los mecanismos que hacen que la sangre se distribuya desde, digamos, de la parte inferior hacia la parte superior, todos esos mecanismos cesan, ¿no? Entonces, al cesar todos esos mecanismos, ¿qué es lo que va a hacer? La gravedad va a participar y va a haber una suerte de retorno venoso. Al intentar la sangre retornar por gravedad, se va a encontrar con que, con unas válvulas, y estas válvulas van a hacer que el flujo no caiga, o sea, no caiga hacia la parte inferior, ¿no? Miren acá,
Aquí hay una apertura de las válvulas. Aquí están las válvulas cerradas porque ya o sea, todo el mecanismo capaz de hacer... un segundito, por favor. Todo el mecanismo capaz de hacer que la sangre fluya de abajo hacia arriba cesa, ¿no? Temporalmente y la sangre tiende a retornar. Pero ¿qué va a suceder? Que nosotros, en algunas personas se pierde pues esa capacidad de cerrarse las válvulas y esa pérdida de la capacidad de cerrarse de las válvulas puede hacer que el flujo sea hacia el nivel inferior, a pesar de que, o sea, son unas válvulas insuficientes, ¿no? O sea, una válvula que no se cierra, una válvula insuficiente. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una dilatación venosa en lo que es en miembros inferiores, ¿no? Esto ustedes quizás lo hayan visto en algunas personas mayores o en sus abuelos, ¿no? O en sus papás, que algunos tienen unas dilataciones venosas de venas superficiales que se ven pues a la simple inspección, ¿no? Y esto lo vamos a conocer como varices, ¿no? ¿No? Las varices. Entonces, hablando algo de las válvulas venosas, son repliegues endoteliales semilunares en forma de bolsillos, por eso en forma de bolsillos, permiten el flujo unidireccional, porque no permiten el retorno venoso, y son más numerosas en extremidades inferiores y ausentes en las venas cerebrales, ¿no? Ya les dije, ¿no? En las venas cerebrales y cervicales no hay válvulas, ¿no? No hay válvulas. Entonces, su disfunción, o sea, cuando hay insuficiencia, provoca insuficiencia venosa y varices, ¿no? Aquí está el sistema, yo les hablaba de dos sistemas venosos, el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial. El sistema venoso profundo, eh, este se acompaña a arterias homónimas, ¿no? Vena femoral, arteria femoral, por ejemplo, drena estructuras profundas, o sea, este sistema venoso profundo, vamos a encontrar digamos, entre dos músculos vamos a encontrar a la vena. O sea, este es el sistema venoso profundo, ¿no? Está dentro de lo que es dos músculos, el cuerpo de dos músculos, encontramos a la vena, ¿no? Y drena mayor volumen de flujo sanguíneo y más protegido por tejidos circundantes. En este caso, todo lo que es el músculo, ¿no? Es lo que hace el profundo. El superficial, localizada subcutáneamente, lo que ustedes ven y que se expresa mucho mejor en esta patología de insuficiencia venosa, el cual es las varices, ¿no? Drena la piel y otros tejidos superficiales e incluye safenas mayor y menor y más susceptibles a las varices. ¿Ya? Entonces, eso ustedes tienen que seguir. Las venas safenas mayor y menor, estos son venas superficiales. ¿Ya? Entonces, pasamos a esto y mírenlo, estas venas, tanto superficiales como profundas, sí tienen una comunicación bastante cercana, ¿no? O sea, se comunican entre los dos. Y vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Las venas superficiales, dos grupos de venas superficiales se comunican sobre lo que conocemos como las venas comunicantes. Y el sistema venoso profundo con el sistema venoso superficial se van a comunicar por la vena perforante. Se va a comunicar por la vena perforante. ¿Ya? Esto les pregunto también, por si acaso, anótenlo en el examen oral. ¿Cómo es la comunicación entre el sistema venoso profundo y superficial o entre ellos? Ya, tienen que decir pues, venas comunicantes y venas perforantes, ¿ya? Entonces, eso es una respuesta rápida y simple, ¿ya? Aquí está, miren, chicos, estas son la insuficiencia venosa periférica. Entonces, ¿por qué se produce una insuficiencia venosa periférica o por qué se produce la presencia de varices? Porque digamos, hay una disfunción de la válvula. ¿En cómo es la disfunción de la válvula? Es que las válvulas no cierran adecuadamente cuando hay en el retorno venoso, ¿no? Entonces,
obviamente que se va a producir dilatación. Aumenta la presión venosa, dificultad en el retorno venoso, claro, pues, ¿no? Y dilatación y deformidades de las venas superficiales principalmente, ¿ya? Superficiales porque también se habla que hay las varices que son profundas, ¿no? Entonces, pero las que más se ven, o sea, las que más se ven son las superficiales. Y estas venas superficiales pueden dilatarse y no solo tener, digamos, una complicación estética, ¿no? No tienen una complicación estética porque uno no puede estar, digamos, andando pues con unas venas, ¿no? Dependiendo, ¿no? Y si son damas, más todavía, ¿no? Porque el uso de la falda, por ejemplo, no se ve estético. Es una complicación, ¿no? Otra complicación es que en estas venas, en estas varices, por ejemplo, ¿qué es lo que puede suceder? Como hay un estancamiento de la sangre, como hay un estancamiento de la sangre, el flujo de la sangre se altera, ¿qué es lo que puede ser muy sensible? Puede ser muy sensible a que esta sangre se comience a formar trombos. Entonces, estos trombos, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden instalarse o pueden atorarse, atracarse o quedar, obstruir una vena profunda, ¿no? Una vena profunda. Entonces, ¿qué va a suceder cuando se obstruye una vena profunda? Por ejemplo, de miembro inferior, una vena femoral, pónganse a ver, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la presión hidrostática. Al aumentar la presión hidrostática, ¿qué es lo que va a suceder? Un aumento del volumen del miembro inferior, ¿no? Entonces, ustedes cuando vean un aumento del volumen del miembro inferior de unilateral, entonces van a pensar que esto es una trombosis venosa profunda, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque las varices, la presencia de varices, te pone en más riesgo. Entonces, ustedes pues preguntarán, entonces, ¿todos los pacientes con varices van a hacer trombosis? No, no, todos los pacientes con varices van a hacer trombosis. Pero de que te ponga en mayor riesgo de hacer trombosis, sí. ¿Ya? Ahora es otra de las cosas que hay si ustedes ven acá, si ustedes ven acá, las varices, las varices, la insuficiencia venosa puede ocasionar cambios a los que llamamos en medicina cambios tróficos en la piel, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los cambios tróficos en la piel vemos que es una piel más dura, más sensible, con mayor capa, digamos, cambio de coloración. Ustedes lo ven una coloración oscura, así como lo ven acá, ¿no? Donde está el punterito, es oscuro, ¿no? Y fácilmente ulcerable, ¿no? Fácilmente ulcerable. Se puede formar una úlcera cutánea y esa úlcera cutánea, ser muy dolorosa, ¿no? Entonces, aquí vemos lo que es las venas perforantes y aquí está una válvula insuficiente capaz de producir una dilatación de una vena superficial y que vemos una insuficiencia venosa en las varices, ¿no? Entonces ya les decía que estas venas varicosas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a alterar el flujo, ¿hacia dónde? Hacia, digamos, el miembro inferior, ¿no? Y puede producir trombos. Y miren, aquí hay un trombo que se ha formado, digamos, en una vena profunda, en este caso puede ser, vamos a ponerle una vena femoral. Aquí se formó el trombo. Y ese trombo que se formó puede aumentar la presión hidrostática y producir edema como esto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este es un aumento de volumen unilateral de un miembro, el miembro inferior izquierdo. ¿Y qué es lo que está ocasionando? Está ocasionado, ¿por qué? Por una trombosis venosa profunda. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? La trombosis venosa profunda, esto puede hacer que algo de estos trombos que están en la vena inferior, ¿no? En las venas inferiores puede ser que se desprenda. Entonces, al desprenderse estas venas del sistema venoso profundo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a viajar por todas las venas, van a llegar a la aurícula, de la aurícula van a pasar al ventrículo y pueden instalarse donde en lo que es las arterias pulmonares. Se pueden instalar en lo que es las arterias pulmonares
y producir lo que vamos a conocer como una complicación, el tromboembolismo pulmonar. Entonces, el tromboembolismo pulmonar es una complicación respiratoria de estas alteraciones de la trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, tomar en cuenta siempre que tengamos pacientes con disnea, por ejemplo, con historia de trombosis venosa profunda en miembro inferior, tomar en cuenta porque puede presentar tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Entonces aquí está la distribución de la sangre. Los vasos de capacitancia, le dije que son las venas. Son grandes vasos de capacitancia, son grandes vasos de almacenaje. Y cerca del 70%, del 60-70% de toda la sangre está distribuido en las venas. Entonces, es importante saber cómo se va a distribuir, ¿no? Entonces, nosotros vemos algunas características del sistema venoso y vamos a tomar en cuenta un concepto que lo vamos a tener que llevar, digamos, para nuestras futuras observaciones. Entonces, ¿cuál es el concepto que tenemos que decir? La presión en la aurícula derecha. La aurícula derecha es una presión, varía su presión de la aurícula derecha dependiendo si está en sístole o dependiendo si está en diástole, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando está en diástole la presión en la aurícula baja y cuando está en sístole, o sea, el ventrículo, pues la presión, la aurícula aumenta, ¿no? Entonces, este flujo de las presiones, o sea, estas variaciones de las presiones, se interpreta dentro, digamos, de un concepto al que vamos a llamar presión venosa central. Entonces, ¿cómo definiríamos presión venosa central? Presión venosa central lo definiríamos como aquella presión media que se encuentra en las aurículas, ¿no? ¿No? Entonces, y que no refleja, 4,5 es el promedio, ¿no? Es el promedio, porque imagínense, puede estar en 7 cuando está llenándose la aurícula, como puede estar en 0 cuando está la aurícula en vaciamiento, ¿no? Entonces, la presión en la aurícula derecha es igual a la presión venosa central. Y esta presión venosa central nos habla bastante sobre el estado de hidratación del paciente, ¿no? Entonces, si la presión venosa central es digamos, el paciente está deshidratado, obviamente la presión venosa central está disminuida, ¿no? Y si el paciente está sobrehidratado, la presión venosa central también se eleva consecuentemente. Entonces, el flujo venoso es más lento que en el sistema arterial y las venas son 6 veces más distensibles, ya hemos dicho, ¿no? Almacenan 60% y la presencia de las válvulas en miembro inferior, cosa que no hay en las arterias. También ya lo hemos hablado, ¿no? Entonces, aquí está el retorno venoso, aquí tenemos las arterias. ¿Cómo retorna? Tiene que, sale el tórax de las arterias, tiene que drenar las capilares y de ahí drena toda la sangre que sale de las arterias, o sea, que sale por lo que es la aorta y que se distribuye en todo el cuerpo, toda esa sangre retorna por el sistema venoso. Toda esa sangre retorna por el sistema venoso. Entonces, al retornar por el sistema venoso, el gasto cardíaco del ventrículo derecho también va a ser la misma cantidad que el ventrículo izquierdo. O sea, no es que sea 70%, 60%. Entonces, es el 100% del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque toda la sangre que sale del ventrículo izquierdo llega a la aurícula derecha. A la aurícula derecha, ¿no? Ahora, pero ¿cómo va a llegar a la aurícula derecha? Va a llegar a la aurícula derecha siguiendo algunos patrones. Por ejemplo, aquí hay algunos mecanismos de retorno venoso. Mecanismos de retorno venoso, por ejemplo, la succión cardíaca. Eso que hemos hablado, ¿se acuerdan? Que hay un fenómeno de succión cardíaca que hace que la diástole no sea un fenómeno completamente pasivo, ¿no? Permite, ya, eso lo vamos a ver ahora, ¿no? La bomba del músculo estriado, el gradiente de presión y la bomba torácica respiratoria. La gravedad también, ¿no?
Y la gravedad, pero es un mecanismo que solo facilita el retorno venoso, donde de lo que es la región cervical y la región cefálica, ¿no? Pero está en contra, la gravedad pues está en contra del retorno venoso en cuanto a lo que es el miembro inferior, ¿no? Entonces vamos a ver la función de bomba, la disminución de la presión auricular derecha. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en la aurícula derecha? O sea, digamos, en el momento de diástole, en el momento del vaciado de la aurícula, ¿qué es lo que va a suceder? La aurícula baja su presión, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento que está lleno, la aurícula, su presión está incrementada, ¿no? Entonces, obviamente, la sangre va a fluir un poco menos, ¿no? Pero si es que se aperturan las válvulas auriculoventriculares, el flujo, ¿qué es lo que sucede? La presión en la aurícula se hace mucho más negativo, permitiendo el paso de la sangre, el paso de la sangre de las venas hacia la aurícula, ¿no? Entonces, la otra es la gravedad, ¿no? La gravedad. La gravedad es un mecanismo que ayuda a lo que es las venas cefálicas y las venas de lo que es del encéfalo, ¿no? Entonces permite fluir la sangre de la cabeza y del cuello y retornar hacia las grandes venas encima, por arriba del corazón, ¿no? Pero recuerden algo, ¿no? Como estas venas, aquí lo que ustedes ven, como estas venas no tienen válvulas, ¿qué es lo que va a suceder? La presión acá, por ejemplo, en esta vena, la vena yugular interna, que lo vamos a poner, la presión en la vena yugular interna es una presión reflejo de la presión en la aurícula derecha. O sea, todas las variaciones de la presión en la aurícula derecha son reflejados en la presión venosa yugular. ¿Y por qué se explica eso? Eso se explica porque no hay válvulas. Eso es explicable porque no hay válvulas. La bomba del músculo esquelético, aquí está, miren, ve. Y esto es, que yo les decía hace ratitos que las venas profundas estaban dentro de lo que es los músculos, ¿no? Es metido entre los músculos. Entonces, estas venas profundas, en el momento en que nosotros caminamos, por ejemplo, ¿qué hacen los músculos? Se contraen. Al momento de contraerse, ¿qué es lo que hacen? Miren acá, hacen pues una presión, ¿no? Sobre las venas. Y esta presión sobre las venas hacen que el flujo sea hacia la parte superior. Entonces, bomba del músculo esquelético. Y es importante porque eso es, digamos, un mecanismo muy vital en lo que es el retorno venoso, ¿no? Tanto así que en los pacientes que, por ejemplo, que están postrados, o en los pacientes que, digamos, por algún motivo están en inmovilización, se altera este retorno venoso y puede producir una éstasis, o sea, puede producir una disminución o alteración del flujo, cosa que se permita la formación de trombos, ¿no? Por eso es importante la bomba del músculo esquelético. Acá está, acá se ve mucho mejor la bomba del músculo esquelético que hace que la sangre fluya, ¿ve? Miren, ve, está en un estado de acá de estado relajado y acá está en un estado activo, ¿no? Entonces, asciende, asciende. La vasoconstricción venosa, esta es una situación importante para el retorno venoso. ¿Por qué es importante la venoconstricción o la vasoconstricción venosa? Chicos, un minutito, por favor, un minutito. Ahorita voy a hacer un minutito, por favor, un ratito. ¿Me esperan? Un ratito.
Ya está. La venoconstricción, esto es, digamos, es importante porque, porque la venoconstricción va a suceder como respuesta rápida, inmediata, al momento de, digamos, por ejemplo, al momento de incorporarnos, ¿no? Ustedes están echados y al momento que se incorporan bruscamente, se va a activar todo lo que es el sistema simpático. Al activarse el sistema simpático, va a producir una venoconstricción. O sea, ustedes saben que las venas también tienen alfa 1 receptores y va a ser esta venoconstricción, va a hacer que la sangre fluya en sentido ascendente, ¿no? Entonces, el aumento del tono simpático, del sistema nervioso simpático, permite pues que ese flujo se dé en ese sentido, ¿no? Pero, digamos, en algunas patologías, por ejemplo la diabetes, se produce un fenómeno al que vamos a conocer como disautonomía, la disautonomía del sistema simpático. Entonces, esta disautonomía del sistema simpático hace que el receptor alfa pierda sensibilidad a la actividad del simpático. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el momento en que el paciente se para? El momento en que el paciente se para, o la persona, ¿no? Se para, este sistema simpático funciona, pero no es, la sensibilidad es baja. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La venoconstricción no se produce y el flujo sanguíneo de retorno disminuye, ¿no? Lo que puede causar una disminución del gasto cardíaco y lo que puede ocasionar una caída de la presión arterial. A esto lo vamos a conocer como hipotensión ortostática u ortostatismo, ¿ya? Entonces, esto es importante, ¿ya? La bomba torácica respiratoria, la bomba torácica respiratoria hay en dos momentos, ¿no? De la respiración, de la ventilación. La inspiración y la expiración. La inspiración es el momento en que tomamos el aire y en el momento de tomar el aire, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros ingresamos aire. ¿Por qué? Porque el diafragma, miren acá, el diafragma se contrae y el diafragma cae, ¿no? El diafragma cae. Al caer el diafragma, ¿qué es lo que se hace? Ingresa el aire, y al momento de de ingresar el aire, ¿qué es lo que va a suceder en las paredes torácicas? Se crea una presión negativa. La presión torácica disminuye, la presión torácica disminuye a hasta, fíjense, a menos 6 milímetros de mercurio, hasta menos 6 milímetros de mercurio, cosa que hace una presión negativa y hace como una especie de succión, ¿no? De la sangre, permitiendo el flujo de la sangre de, de las venas hacia la aurícula. El movimiento hacia abajo del diafragma eleva la presión de la cavidad abdominal. Entonces, al descender el diafragma, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar la presión en la cavidad abdominal, pues porque, digamos, aumenta la presión en las vísceras también. Y este aumento de la presión de la cavidad abdominal, también aumenta la presión sobre las paredes de la vena cava inferior. Al aumentar las paredes de la presión en la vena cava inferior, también colabora con el retorno venoso. ¿Ya? También colabora con el retorno venoso. Entonces, la característica de la bomba, mire, inhalación puede llegar hasta 2, exhalación hasta 6, pero esto es lo que pasa, ¿no? Entonces, baja la presión
en la aurícula. ¿Ya? Entonces, esto es la bomba torácica respiratoria. Esta presión torácica respiratoria, la presión intratorácica negativa, se va a reflejar obviamente en la presión en la aurícula, ¿no? ¿Qué va a suceder en la presión en la aurícula en el momento de inspiración? Va a bajar, pues. Entonces, obviamente, como yo les decía, la presión en la aurícula está reflejado en la presión venosa yugular. La presión en la aurícula está reflejada en la presión venosa yugular. A ver, vamos a ver acá. Si la presión intratorácica disminuye, si la presión intratorácica disminuye, ¿qué es lo que va a disminuir también? La presión en la aurícula derecha y consecuentemente va a disminuir la presión ¿dónde? En la vena yugular. Consecuentemente va a disminuir en la vena yugular. ¿Ya? Miren acá. Entonces, la presión intratorácica disminuye y la presión en la vena yugular disminuye. ¿Por qué disminuye la presión venosa yugular? Porque la presión venosa yugular es un, digamos, es un fiel reflejo de lo que sucede en la aurícula. Listo. Ya. Veamos ahora el siguiente. El retorno venoso también que el retorno venoso también está asociado a lo que habíamos hablado nosotros en lo que es la diferencia de presiones. La diferencia de presiones. ¿Ya? Esta diferencia de presiones hace pues que las presiones, digamos, en la cavidad abdominal sean mayores que las presiones en la caja torácica, ¿no? Obviamente, la caja torácica hace una presión negativa, obviamente la presión en la aurícula derecha también es, digamos, momentos baja y momentos sube, ¿no? Mira, si tenemos la presión venosa constante y la resistencia podemos también, entonces el retorno venoso va a depender de la diferencia de las presiones y aquí vamos a verlo mejor, ¿ve? Entonces, si yo tengo acá presión en las venas, o sea, presión en la periferia, ¿no? De 12 a 18 milímetros de mercurio, y la presión venosa central en promedio es de 4 a 6 milímetros de mercurio, es de 4 a 6 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el gradiente? El gradiente de la presión es aproximadamente de 7 a 13 milímetros de mercurio. Entonces, si es que aumenta la presión venosa central, digamos, se pone de 8 a 10 o de 10 a 12, aumenta la presión venosa central, ¿qué va a suceder? El gradiente disminuye, por lo tanto, la influencia sobre el retorno venoso es que a mayor presión venosa central, menor retorno venoso. A menor presión venosa central, mayor retorno venoso. ¿Ya? Entonces, esta relación. Entonces, ¿por qué? Porque al aumentar la presión venosa central, ¿qué sucede con nuestra gradiente? Disminuye. Al disminuir nuestra gradiente, el retorno venoso también disminuye. Entonces, a mayor presión venosa central, menor gradiente y menor retorno venoso. ¿Ya? Entonces, el gradiente de la presión y el retorno venoso aumentan, dice, cuando el volumen sanguíneo aumenta. O sea, cuando aumentas acá, cuando aumentas el volumen sanguíneo, por ejemplo, le pasas sangre o le pones cloruro de sodio, va a aumentar la presión acá, ¿no? Entonces va a suceder que el gradiente va a aumentar. Vasoconstricción generalizada, entonces aquí aumentas la presión, reduce volumen y eleva la presión arterial y el flujo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, hay una vasoconstricción generalizada, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que esa vasoconstricción haga que toda la sangre de la periferia retorne hacia las venas para mejorar el gasto cardíaco. Entonces, así sucede, ¿no? Efecto de la presión hidrostática sobre las presiones venosas. Imagínense acá no hay, pues obviamente la presión hidrostática no hay, ¿no? Entonces, en cambio, acá en miembros
inferiores, asumiendo que esta presión es cero, ¿no? Esta presión es positiva porque la gravedad y todo, ¿no? El agua tampoco, permite el flujo más bien hacia abajo. Acá, en cambio, hay una presión, la presión hidrostática, por eso es que la presión en este punto es más 22, aquí más 35, más 40, y la presión a nivel de los tobillos puede resultar más 90. Entonces, ¿por qué la presión acá en el tobillo es más 90? ¿Por qué? Porque todo esto es agua, ¿no? O sea, la sangre, agua. Entonces, todo esto ejerce una presión hidrostática, ¿no? Más la presión de la gravedad. Es todo lo que tiene que vencer las venas del miembro inferior, pues, ¿no? Por eso es que tenemos las válvulas, la bomba torácica, la diástole, el fenómeno de succión. Todo esto hace digamos, tener que vencer todo eso, ¿no? Entonces, además de la presión hidrostática. Por eso que cuando se toma la presión en miembros inferiores, se toma la presión en miembros inferiores, ¿qué es lo que que debemos de hacer? Es poner al paciente en decúbito dorsal. Ponerle al paciente en decúbito dorsal. ¿Qué significa ponerle al paciente en decúbito dorsal? Que la presión, por ejemplo, donde tomamos el miembro inferior, que es en la poplitea, esté a la altura del corazón, ¿no? Entonces no va a alterar nada. Aquí está, curva de la función venosa, mayor presión venosa central, disminuye el retorno venoso. A mayor presión venosa central se disminuye el retorno venoso, por si acaso. Pero a mayor presión venosa central, la mayor precarga, ¿no? ¿No? A mayor presión venosa central, mayor precarga, por lo tanto, la, hay mayor volumen sistólico. A mayor precarga, o sea, mayor presión venosa central, mayor precarga, por lo tanto, mayor gasto cardíaco. ¿No? Aquí la curva de función cardíaca, pero ¿qué sucede? La curva de función venosa, o sea, el retorno venoso disminuye. Entonces va a haber un punto de equilibrio acá, pues, ¿no? Por eso la presión venosa central en dos va a estar equilibrado, ¿no? La presión venosa central, entonces, aquí está, es un indicador del estado circulatorio, representa la presión del hemicardio derecho. Y cuando la presión venosa central aumenta, es positiva sobre el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, ¿por qué es positiva? Porque aumenta la precarga. ¿Ya? Y es negativa sobre el retorno venoso, porque cuando aumenta la presión venosa central, disminuye el retorno venoso. Eso razónenlo bien, ¿ah? Porque si aumento la presión venosa central, estoy aumentando la presión en la aurícula derecha. Si aumento la presión en la aurícula derecha es en consecuencia de que ha aumentado mi volumen de sangre, lo que aumenta mi precarga. Por lo tanto, mejoro mi gasto cardíaco. Y es negativa sobre retorno venoso porque hay una disminución del gradiente. Los cambios de la presión venosa central, cambios en esencia paralelos de la presión del llenado del hemicardio izquierdo, ¿no? O sea, la presión de la aurícula derecha hace cambios paralelos. O sea, lo que sucede en la aurícula derecha está sucediendo en la aurícula izquierda también. Entonces, ¿qué factores pueden incrementar la presión venosa central? La hipervolemia, por ejemplo, ¿no? Aumento del volumen. Por ejemplo, digamos, el paciente no puede orinar, ¿no? Por una insuficiencia renal. Entonces, ¿qué va a suceder? Al no poder orinar, que es el retorno venoso, también se va a alterar, ¿no? Entonces, mayor retorno venoso, hipervolemia, y eso aumenta la presión venosa central, ¿no? La exhalación forzada, si la inhalación hacía que la presión venosa central disminuya, ¿no? La exhalación hace que aumente, pero ¿a quién lo aumenta más la exhalación forzada? Una toma del aire, cuando la exhalación llega un momento y entonces, ¿no? Es un volumen crítico
que nosotros eliminamos, ¿no? El volumen de reserva, que le llaman, el volumen de reserva respiratoria. Después el neumotórax es una, digamos, es una complicación donde ingresa el aire a la caja torácica y hace que el pulmón, el pulmón se colapse. Al colapsarse el pulmón, ¿qué es lo que hace? Obviamente, digamos, ese pulmón está funcionando como un pulmón, eh, digamos, en exhalación permanente, ¿no? Entonces, ese pulmón en exhalación va a hacer que la presión venosa central aumente. La falla cardíaca también, el taponamiento cardíaco, o sea, cuando cuando la sangre, digo, no, cuando la sangre, eh, digamos, se produce un derrame pericárdico, cuando se produce un derrame pericárdico, o sea, se llena el pericardio de mayor cantidad de volumen, eh, ¿qué es lo que va a suceder? Va a hacer que la compliance, o sea, la relajación del ventrículo se altere, por lo tanto, la presión venosa central también se altere, no aumenta. Factores que disminuyen la hipovolemia, o sea, la poca cantidad, la deshidratación, por ejemplo, o un estado de hemorragia, por ejemplo, puede hacer que la presión venosa central disminuya, la inhalación profunda, entonces también va a disminuir, y la pérdida de tono venoso, ¿no? Entonces, ¿en qué caso, por ejemplo, se puede perder el tono venoso? Se va a perder en situaciones como, ya les dijo, ¿no? Disautonomías, ¿no? Entonces, pierdes, ¿no? Hipotensión. Entonces, ¿qué es el pulso venoso yugular? El pulso venoso yugular es ese pulso, o sea, esa es la presión que ejerce sobre las paredes de las venas yugulares, ¿no? Entonces, estos generan un pulso venoso. Y esto está en relación en lo que es con la aurícula, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que el pulso venoso yugular, en comparación del arterial, rara vez son palpables, o sea, no vas a palpar en las arterias, sí, ¿no? Poseen calidad ondulatoria, es lo que vamos a ver. El nivel de la presión venosa yugular desciende con la inspiración. Claro, bueno, chicos, si la presión venosa yugular va en la inspiración, desciende la presión, hay una exhalación, ¿no? Entonces, inhalación. Entonces la presión venosa yugular disminuye y en la expiración y exhalación forzada la presión venosa yugular también va a aumentar. Las ondas de la presión venosa yugular aumentan si el paciente está acostado y se eliminan las ondas cuando se presiona la vena yugular interna, ¿no? Entonces, obviamente, si la presión es la vena yugular interna, no hay flujo. Si no hay flujo, las ondas van a desaparecer, ¿no? Entonces, el arteriol no se modifica con la postura, no se afecta con la inspiración y tiene un solo componente. Y vamos a ver, miren, cambios en la presión auricular. ¿Quiénes incrementan la presión en la aurícula? La presión en la aurícula, por ejemplo, en un momento en que se incrementa, es en el momento de la contracción auricular. Entonces, cuando la aurícula se contrae, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la presión en la aurícula y que va a ser reflejado en la presión venosa yugular. Y si nosotros pusiésemos un catéter en la vena yugular, el gráfico, el gráfico que impregnaría sería un gráfico positivo, ¿no? Hacia arriba. Después otro que aumenta la presión en la aurícula, o sea, en la aurícula, es el cierre de la válvula tricúspide. ¿En qué momento, por ejemplo, qué es lo que sucede cuando se cierra la válvula tricúspide? Es al momento, al final de la diástole, como ustedes ya saben. Al final de la diástole se cierra la válvula tricúspide. Al cerrarse la válvula tricúspide, se da inicio a la contracción isovolumétrica y las valvas de la válvula tricúspide se abomban, ¿no? Se abomban, ingresan hacia la aurícula, ¿no? Aumentando la presión intraauricular, aumenta la presión dentro de la aurícula, ¿no? Y por lo tanto la presión venosa yugular también va a aumentar y nos va a hacer un gráfico positivo.
¿Quiénes disminuyen la presión en la aurícula? La relajación auricular. ¿En qué momento la aurícula se está relajando? Cuando el ventrículo se está contrayendo. O sea, el ventrículo se contrae y la aurícula se relaja. Es en ese momento en que, digamos, la presión en la aurícula disminuye. Otro, por ejemplo, y obviamente el trazado de la presión venosa yugular es un desciende, ¿no? Desciende el trazado. Otro es la apertura de la válvula tricúspide, ¿no? Entonces, cuando se abre la válvula tricúspide, ¿qué es lo que pasa? La sangre de la aurícula baja hacia el ventrículo, por lo tanto la presión va a disminuir. Entonces, todo esto, le dije, todo lo que sucede en la aurícula está reflejado, todo lo que sucede en la aurícula está reflejado en la presión venosa yugular y a esto hace gráficos. Aquí están los gráficos, ¿no? Aquí está la presión venosa yugular. Esta presión venosa yugular tiene ondas positivas y negativas, ¿no? Estas ondas positivas van a ser la A, la C y la V. Y la presión es ondas negativas que se le van a llamar senos. Seno X y seno Y. Entonces la onda A, la onda C, la onda V son ondas positivas de llenado, de aumento de la presión en la aurícula derecha. Y el seno X y el seno Y son la traducción de la disminución de la presión en la aurícula derecha. Veamos acá. La onda A es el reflejo de la contracción de la aurícula derecha. Entonces, ¿en qué momento está? ¿En qué momento estamos? En la onda A, al final de la diástole. Al final de la diástole, ¿ve? Acá está contrayéndose la aurícula derecha y el reflujo excedente durante la contracción. No sé por qué, pero aumenta su presión, pues. Al final del diástole desaparece la onda A en la fibrilación auricular. Claro, como les decía, la fibrilación auricular es un fenómeno eléctrico donde se va a producir un desorden, ¿no? Entonces no se va a producir, la aurícula no va a estar en un proceso de relajación y contracción, sino va a estar un desorden en que la aurícula pierde esa capacidad de contracción auricular. No es que lo pierda, ¿no? Sino disminuye su capacidad de contracción auricular. Esto, por lo tanto, la onda A va a desaparecer. Y se incrementa el aumento de la resistencia al llenado del ventrículo derecho. Entonces, por ejemplo, en la estenosis tricuspidia. En la estenosis tricuspidia, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una dificultad en el llenado ventricular. Al haber una dificultad en el llenado ventricular, va a quedar mayor cantidad de sangre residual en la aurícula, ¿no? Entonces la aurícula necesita mucho mayor fuerza de contracción para pasar de la aurícula hacia el ventrículo. ¿Listo? Es la onda A. La onda C. La onda C, si lo vemos dentro de lo que es la sístole, la onda C es el reflejo de lo que es el cierre de las válvulas tricuspidios. O sea, el inicio de la sístole. En el momento en que está en la contracción isovolumétrica. Entonces aumenta la presión ventricular, hace que las valvas, las cuerdas tendinosas se vuelvan tensas, las válvulas sigmoideas asciendan, ¿no? Se abomban. Y esto genera pues un aumento de la presión y genera una onda positiva, la onda C. O sea, el impacto de la arteria carótida adyacente sobre la vena yugular, ¿no? Por el aumento. La onda descendente o senoide, entonces después de la contracción isovolumétrica, ¿qué va a suceder? Va a suceder todo el fenómeno de que
va a suceder un fenómeno de sístole ventricular, ¿no? O sea, esto va a aumentar la contracción en el ventrículo. Este aumento de la contracción del ventrículo y a la aurícula, ¿en qué momento lo va a agarrar? En que la aurícula se va a relajar. O sea, el seno X se produce por relajación auricular. ¿Y en qué momento estamos del el ventrículo? Estamos en el momento de contracción ventricular, o sea, en sístole, ¿no? En la mitad de la sístole. Se está disminuyendo la presión en la aurícula, disminuyendo el llenado. Es la onda predominante en el pulso venoso, el seno X, ¿ve? Responsable del colapso sistólico del pulso venoso. Colapso sistólico, dice, ¿no? ¿Por qué sistólico? Colapso sistólico. Porque se está produciendo, obviamente, en la sístole. En la sístole. Y te hablaba, ¿no? De sístole, sístole ventricular. Entonces, de aquí la onda V, ¿cuál sería? A ver, entonces, si aquí está relajándose, y la onda V. Entonces, ¿de qué va a ser? Si aquí la aurícula se relajó, ¿por qué aumentaría la presión? Miren, sencillo. Acá está, ¿no? La onda V está en sístole. ¿Y qué es lo que vamos a ver? La onda V es que aumenta la presión en la aurícula. ¿Por qué? Aumenta la presión en la aurícula porque se llena de sangre. Como ya se relajó, empieza a llenarse la sangre, aumenta la presión en la aurícula. Pues no. La válvula tricúspide se encuentra cerrada y hay una onda V grande en la insuficiencia tricuspidea. ¿Por qué habría una onda V grande en la insuficiencia tricuspidea? Porque como estamos en la sístole auricular, ¿qué es lo que hay en la insuficiencia tricuspidea que hace? Hay un retorno de la sangre del ventrículo a la aurícula. Hay un retorno de la sangre del ventrículo hacia la aurícula, ¿no? Más el retorno venoso de las venas cavas, todo eso hace que la onda V sea grande. El seno I es el paso de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Miren, el paso de la aurícula derecha. Entonces, una vez que se apertura, una vez que termina la sístole, la relajación isovolumétrica, se apertura la sangre. Se apertura la válvula tricuspidia y es el paso de la sangre de la aurícula hacia el ventrículo, ¿no? Un seno I pequeño sugiere obstáculo al llenado del ventrículo derecho, ¿ya? Entonces, sí, es que, claro, obviamente, ¿no? Entonces, si no se, por ejemplo, una estenosis tricuspidia, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, no se apertura, entonces la onda no se va a ver profundo, ¿no? Normal, que es que si apertura grande, y la presión va a caer, ¿no? Descendente rápida y profunda en la insuficiencia tricuspidia. O sea, si hay una insuficiencia tricuspidia es que no se ha cerrado, ¿no? Como no se ha cerrado rápidamente, porque como así como el volumen que hubo de volumen de retorno, hay un volumen que cae también, ¿no? Eso es en el seno ahí profundo. Y aquí, esto es lo último, creo. Esta es la relación que he hecho. Contracción auricular, contracción isovolumétrica, el fin, el llenado sistólico de la aurícula, la mitad de la sístole, la onda X y la onda Y, el comienzo del llenado ventricular. Y eso es todo por hoy. Entonces hemos hecho la clase, vamos a tratar de que sea lo más práctico y didáctico. Y bueno, nos vemos el día de mañana. ¿Ya? Nos vemos chicos el día de mañana, 5:50. Ya, y no se estén demorando. En la vasoconstricción menor tendría que algo que ver su Gracias. mecanismo de regulación con epinefrina. Claro, justamente pues. Esto es lo que estábamos hablando, ¿no? La norepinefrina, o sea, el sistema simpático es donde se activa, ¿no? Lo que se activa. Y por eso es que se produce vasoconstricción venosa. Ajá. Bueno, chicos, nos vemos. Chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Que Hola, pase un bonito doctor. cumpleaños. Gracias. Gracias por la Gracias, clase. doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.